Hello, me da mucho gusto volver a llegar aquí a este lugar de estudio para hablar acerca de un tema bastante controversial que es muy popular, especialmente en las iglesias reformadas y la iglesia, la madre, la católica, se las pasó como una herencia y era acerca de una doctrina nefasta del infierno como lugar de tormento. Y me gusta abordar este tema para que ustedes tengan seguridad en su creencia y sepan que ustedes están basados su creencia en verdades grandes. Para muchos son básicas, para mí son bastante importantes porque en la actualidad, aún todavía en este mundo, hay muchas religiones que creen una vida después de la muerte, cuando el ser mortal muere, que tiene una vida después de la muerte. Las congregaciones cuando celebran un servicio religioso que alguno de sus miembros ha pasado a la muerte, hablan de que su vida está en el cielo, que se muerte directamente, su alma, dicen ellos, está en el cielo. Y algunos que, pues, historiadores hablan acerca de seres siniestros que han vivido en la Tierra, que son autores intelectuales de millones y millones de personas, la muerte de ellos, y la ocasionaron por su idea, otros por su forma de gobierno, dictadores que han matado a millones de personas. Está en el infierno ardiente, está ardiendo en la llama del fuego. Parece, pues, según esa alma tiene inmortalidad porque nunca se muere. Y es esto debido a estas creencias y formas de enseñar a la gente que ha traído a la tierra muchos escépticos, muchos seres ateos, muchas personas que cuestionan el carácter de nuestro Padre Celestial. Y yo estoy aquí para defender el carácter de mi Padre, que la Biblia dice que el Padre es amor. Y aún cuando nos destruyen al lado del fuego, nos hace por amor. Se despide de nosotros con dolor cuando venga el juicio final, que es después de los 1000 años, que el pueblo ha recibido gloria, dones para gobernar la nueva tierra. Y me abordo este tema porque es popular todo eso, en todas partes se oye cuando se muere una persona, se va. Si es creyente, se va a la presencia del Señor, está viviendo ya en la eternidad, ¿verdad? Si así fuera, pues ¿para qué necesitamos la resurrección si ya estamos en el cielo? ¿Para qué volver a hacer ese acto que no se hizo nunca antes cuando murió? Porque cuando la persona muere, muere. Su cuerpo, todo se desintegra. Y su memoria está escrita en el libro de la vida. Y es mejor entender estas cosas y creer de esa manera, como muchas otras personas creen. Las religiones nefastas como dicen, se han realizado sus riquezas en estas clases de personas que creen en estos mitos y leyendas, más que todo. Nadie en la actualidad, ser mortal, que no ha recibido resurrección o traslado al cielo, está en ningún lugar. Sus memorias están escritas. Dice la Biblia que hay memorias escritas en libros y también sus nombres. Si fue un verdadero creyente y fiel al Señor, está escrito en el libro de la vida. Y en el día de la resurrección, el Señor lo levantará de los que están durmiendo y lo trasladará a donde Él quiere llevárselo. Entonces, el tema que hablo es, ¿qué sucede al morir? Una pregunta muy importante que muchas personas debieran hacerse. ¿Qué sucedió a mis seres queridos cuando se murieron? ¿Qué sucedió a mi padre? ¿Qué sucedió a mi madre? A mis hermanos, a mi familia, a mis primos? Yo me siento con complacencia y seguridad de que están durmiendo. La Biblia dice que la muerte es el sueño. Cuando usted se va a dormir, duerme 6, 8 horas, usted no se da cuenta absolutamente de nada. Bueno, voy a leer un versículo muy popular, Juan 6:44, dice, nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo, dice él, lo resucitaré en el día final. Juan 6:44. En la Biblia a algunas personas se les recuerda por sus buenas obras, mientras que a otras se les recuerda por su rebelión. Un ejemplo, el rey Saúl, el primer rey de Israel, recordado por su rebelión contra el Todopoderoso. Su vida es una lección objetiva que muestra cuán rápido el egocentrismo puede llevar a una vida arruinada. La Biblia dice que Saúl murió de una manera trágica. Se quitó la vida cuando tenía 61 años.
en un ataque a Sunem alrededor del año 1000 a.C. Los filisteos hirieron gravemente a Saúl. En lugar de dejar que sus enemigos se regocijaran en su victoria, Saúl se echó sobre su propia espada y murió. 1 Samuel 31, versículo 4. Muchos cristianos creen que el rey Saúl fue directamente al infierno esa tarde. Según la doctrina del infierno que arde eternamente, el rey Saúl y millones de personas como él se retuercen y saltan en la llama del fuego del infierno en este mismo instante. Los defensores de un infierno eterno afirman que una vez que el Eterno envía a una persona al infierno, no hay escapatoria ni alivio. Se dice que el tormento es doloroso y tortuoso más allá de las palabras. Según el escenario anterior, el rey Saúl lleva unos 3000 años en llama. Debe estar desanimado más allá de las palabras, ya que no hay una segunda oportunidad, no hay salida del infierno. Sin duda, sus gritos de alivio quedan ahogados por el rugido de los hornos del infierno. Piénsalo. Si existe un infierno ardiente donde los pecadores, jóvenes y viejos, se retuercen en un tormento eterno, debe ser el lugar más terrible de todo el universo. No hay salida, ni esperanza, ni fin. Me imagino cómo los reyes del infierno maldicen al Eterno y claman por una liberación inmediata de su miseria cada vez que el diablo sube el termostato del infierno. Muchos cristianos creen que este escenario es cierto o algo similar y usan la parábola que Jesús contó acerca del hombre rico y Lázaro para probarlo. Lucas 16, versículo 19 al 31. Desafortunadamente, muchos no cristianos se niegan a creer en el Eterno porque encuentran repugnante esta doctrina sobre la justicia de Dios. Difama el carácter de nuestro Padre Celestial. Que dije anteriormente, Padre es amor. Y aun cuando vaya a destruir a las personas en el infierno, va a sentir dolor porque los amó tanto y los quería para Él, pero ellos rechazaron al Hijo unigénito del Señor, el Padre. Hace unos 15 años, George Gallup encuestó a cristianos estadounidenses sobre su opinión acerca del cielo y el infierno. Casi el 87% de los secuestrados creía que iría al cielo y el 91% dijo que conocía a alguien que está en el infierno o que iría allí. En los últimos años, algunos teólogos han suavizado la crueldad del infierno. Doctrina nefasta que se predica en la actualidad todavía. Y esa forma de intimidar a la gente que si no te conviertes a Cristo, te vas a ir al infierno donde vas a ser atormentado por toda la eternidad. Horrible eso. Cualquiera que lo predica simplemente es un mentiroso. Hay que atacarlo, decirle que baje el gas, estudie la escritura y entienda bien cómo se puede demostrar el amor de Dios aún cuando la persona va a ser destruida en el lago de fuego. En consecuencia, encuestas recientes revelan que un mayor número de cristianos no creen que el infierno sea un lugar literal donde las almas de los malvados se retuercen en llamas de fuego. Entonces, ¿existe el infierno? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cuándo va una persona al infierno? Nadie está ardiendo en el infierno todavía. La idea de un infierno que arde eternamente se basa en la idea de que el alma del hombre es inmortal o no está sujeta a la muerte. Por lo tanto, el alma del hombre continúa viviendo una vida intelectual después de abandonar el cuerpo. Por esta razón, los cristianos a menudo hablan de amigos fallecidos diciendo, se ha ido a estar con el Señor. Este comentario plantea una buena pregunta. ¿Crees que Abel y todos los demás que han muerto en el Señor están en el cielo tocando arpas y comiendo la deliciosa fruta que crece en el árbol de la vida? ¿Crees que Caín, el primer asesino, el rey Saúl y todos los que han muerto en rebelión contra el Eterno se están retorciendo en el infierno eterno? Por la siguiente razón estoy convencido que el rey Saúl no está en el infierno y Abel no está en el cielo. Primero, en primer lugar, Jesús pagó el castigo por nuestros pecados, Romanos 5:9, 1 Corintios 15:3. Si el castigo por el pecado es arder sin fin en el infierno, entonces Jesús no pagó el castigo por el pecado. Jesús resucitó al tercer día, Hechos 10:40. También sabemos que Jesús regresó al cielo 40 días después de su muerte, Hechos 1:3. Entonces, ¿por qué el Eterno decidiría que no los seres humanos ardían eternamente por sus pecados cuando exigía mucho menos del portador del pecado del hombre? 2 Corintios 5:21. La Biblia indica que el Padre no impone al hombre caído más de lo que le impuso a Jesús. 2. Padre justo, Salmo 89:14. Padre no tortura a las personas para siempre solo porque vivieron en rebelión durante unos años. El castigo eterno por 70 años de rebelión no es justo. Un sistema judicial es justo. Él sí defiende al principio desde que el castigo es proporcionado al delito. Mateo 7, versículos 1 y 2. ¿Acaso el Eterno hace menos? No. ¿Debe el rey Saúl ser torturado con fuego durante miles de millones de años cuando solo vivió 61 años?
No, de hecho, la Biblia dice que el Eterno no torturará a los malvados por la eternidad, sino que los reducirá a ceniza. Malaquías 4:3. Estas cosas dañarán a inquietar a muchos predicadores. Es decir, yo estoy razonando bien. Estoy hablando acerca de alguien, de un monstruo, cuando hablo de estas cosas. Los jueces de la tierra tienen más compasión de un ser humano. Y la sentencia es pocas, o 30, 40, 50, 60 años, que esto, que vamos a estar todas las vidas eternamente, no estamos hablando de millones de años. Entonces, cuando usted predica, pastor, que predica en esas iglesias estas cosas nefastas, usted está difamando el carácter de Dios y es necesario que cambie de mente y razones. No hable tonterías que no tienen sentido. 3. El eterno amor en la nueva tierra será un lugar maravilloso para vivir. 1 Juan 4:8, 1 Corintios 2:9, Apocalipsis 21, 1-4. Sin embargo, sería imposible para los santos permanecer contentos y felices con el gobierno y la justicia del Eterno si tuvieran que observar a sus seres queridos en la llama del infierno día tras día. 4. La Biblia enseña que habrá dos resurrecciones. Juan 5:28 y 29, Apocalipsis 24:5. La primera resurrección se produce en la segunda venida. En ese momento los justos resucitarán y se encontrarán con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. La segunda resurrección se produce al final de los 1000 años. En ese momento los malvados resucitarán y se enfrentarán a su Creador mientras Él anuncia su sentencia. ¿Por qué hay dos resurrecciones si la persona ya está en el cielo o en el infierno? ¿Por qué el Eterno resucitaría a los malvados al final de los 1000 años, quienes supuestamente ya están en el infierno, con el propósito de ponerlos nuevamente en un cuerpo terrenal y luego arrogarlos nuevamente a un fuego ardiente? Apocalipsis 27 y versículo 15. Las cosas no cuadran. Es posible que la Biblia enseñe que las personas buenas no van al cielo cuando mueren y que las personas malas no van al infierno el mismo día que mueren. Considera lo siguiente. Son de esta manera. Primero, la Biblia enseña que hay una resurrección para los justos y una resurrección para los malvados. Si los justos van inmediatamente al cielo cuando mueren, ¿por qué dice Jesús que los justos resucitarán en el último día? Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. El que me rechace y no acepta mis palabras tendrá un juez. Las mismas palabras que yo he hablado, esas lo condenarán en el último día. Juan 6:40, versículo 44, capítulo 12, versículo 48. Algunos eruditos afirman que el propósito del Eterno al resucitar a los justos en el último día es recuperar un cuerpo terrenal. Este argumento no tiene ningún sentido. Si el alma es una entidad viviente que puede existir fuera del cuerpo, ¿por qué es necesario un cuerpo? Por ejemplo, si Abel ha estado en el cielo durante casi 6,000 años, ¿por qué quería o necesitaría un cuerpo ahora? Además, la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar la vida eterna, 1 Corintios 15:50. Más aún, ¿qué pasa con aquellas personas que sufren deformidades físicas mientras están vivas? ¿Quería su alma volver a un cuerpo deformado y degenerado? Por supuesto que no. Si un cuerpo realmente vuelve al polvo después de la muerte, como lo indica la Biblia, Salmo 104, versículo 29, Eclesiastés 3:20, entonces, ¿por qué esperaría Jesús hasta la segunda venida para juntar algo de tierra para crear un nuevo cuerpo para el difunto? Ciertamente podría crear un nuevo cuerpo en cualquier momento. 2. La Biblia enseña que hay un tiempo señalado para que la gente de la tierra sea juzgada. Eclesiastés 12:14, 2 Corintios 5:10, Hechos 17:31, Juan 12:48. Si las personas van al cielo o al infierno en el momento de la muerte, el Eterno tendría que juzgarlas en el momento de la muerte. Esto no es lo que enseña la Biblia y es contrario a lo que mucha gente cree. La mayoría de los cristianos que están en la iglesia evangélica cree estas cosas. Ni Abel, el hombre que murió hace unos 6,000 años, ni el rey Saúl, que murió en el campo de batalla hace 3,000 años, fueron enviados a su destino eterno en el momento de su muerte. 3. Aún más convincentes son los versículos bíblicos que confirman que los muertos no saben nada, Eclesiastés 9:5, y que están en un estado de sueño, Juan 11:2 al 15. El Eterno sabía antemano que el diablo usaría la curiosidad del hombre sobre la muerte para atrapar a la gente con sus sofisticadas mentiras. Segunda de Crónicas 33, versículo 6. Por eso el Eterno prohibió expresamente al hombre tratar de comunicarse con personas que habían muerto.
El Eterno dijo, no se encuentre en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni sortílego, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, versículos 10 y 11. Cuarto, Apocalipsis 20:15 revela que el Eterno pondrá fin al pecado al final del milenio y que todos los que no se encuentren en el libro de la vida serán quemados. Este es el problema tal como yo lo veo. La vida eterna en el cielo o en el infierno requiere inmortalidad. Sin embargo, el Eterno concede la inmortalidad solo a los santos en la segunda venida. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Los malvados nunca reciben la inmortalidad. Por lo tanto, las almas de los malvados no son inmortales. De hecho, la Biblia dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Piénsalo. Si los malvados fueran inmortales y sufrieran en el infierno para siempre, la presencia de los pecados y la rebelión dentro del universo duraría por toda la eternidad. Mortalidad condicional. Para entender la condición del hombre en la muerte, debemos empezar por el libro del Génesis. Cuando el Eterno crió a Adán y a Eva, les concedió la inmortalidad condicional. Ellos podrían vivir indefinitivamente mientras tuvieran acceso al árbol de la vida. Pero cuando pecaron, el Eterno los separó del árbol de la vida para que finalmente murieran. Y dijo el Señor Todopoderoso, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No se le debe permitir que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo echó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Después que echó fuera al hombre, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se movía de un lado a otro para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, versículo 22 al 24. Al comienzo de su vida, Jesús le advirtió a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos 16 y 17. Este texto no significa que el cuerpo moriría y el alma seguiría viviendo, no. Este texto significa que el hombre dejaría de existir. Esta cuestión está en el centro de la mentira que el diablo quería que Eva creyera. Recuerda, Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Génesis 3, 4. Satanás hizo creer a Eva que si comía el fruto prohibido se volvería inmortal como el Eterno. Si ella tuviera inmortalidad no podría estar sujeta a la muerte. ¡Qué engaño tan astuto! El Eterno insertó un alma eterna en el cuerpo de Adán. En cambio, Adán se convirtió en un alma viviente cuando el Eterno lo creó. Entonces el Señor Todopoderoso formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2, versículo 7. En otras palabras, el Padre unió el cuerpo del polvo de Adán con su propio aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente. Cuando Adán murió a la edad de 930 años, su alma dejó de existir porque el alma humana no puede vivir como una entidad separada fuera del cuerpo. El alma del hombre es el resultado de la combinación de dos partes, un cuerpo humano y el aliento de vida. He aquí una ilustración que puede ayudar a ilustrar este concepto. Una bombilla se enciende cuando se le aplica la energía eléctrica. La luz se produce cuando la bombilla se combina en la electricidad. Si se elimina la energía, no hay luz. De la misma manera, si no hay aliento de vida en el cuerpo, no hay alma. El alma del hombre es mortal, lo que significa que está sujeto a la muerte. Solo el Eterno es inmortal y no está sujeto a la muerte. Cuando Jesús murió por la humanidad, tuvo que dejar de lado su inmortalidad. Juan 10, 17 y versículo 19. Cuando el Padre resucitó a Jesús, le devolvió la inmortalidad. Apocalipsis 1, 18. Pero observemos lo que el Eterno dijo acerca del hombre en el tiempo del diluvio de Noé. Entonces dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Y serán sus días restantes 120 años. Génesis 6, 3. Cada vez que se usa la palabra inmortal en la Biblia se refiere al eterno, no al hombre. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y todopoderoso sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al eterno, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal y vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17, capítulo 6, versículo 15-16. Pablo explica este punto al escribir que el Eterno concederá el don de la inmortalidad a los santos en la segunda venida, cuando lo corruptible sea revestido de incorrupción
y lo mortal de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida ha sido la muerte en victoria. 1 Corintios 15, versículo 54. Si los justos reciben la inmortalidad en la segunda venida, es obvio que no tendremos inmortalidad antes de esos momentos. Por lo tanto, nadie tiene conocimiento ni inteligencia antes de nacer y no hay conocimiento ni inteligencia en la muerte. La muerte es un estado de no existencia. Por supuesto, mucha gente no está de acuerdo con esta opinión y los cristianos ofrecen ciertos textos para demostrar lo contrario. Examinaremos estos textos y veamos lo que dice realmente la Biblia. El espíritu regresa al Todopoderoso y el polvo vuelve a la tierra de donde es, y el espíritu, el Ruach, vuelve al Eterno que lo dio. Eclesiastés 12:7. Algunas personas usan este texto para demostrar que el espíritu del hombre regresa al Eterno cuando muere. Aunque este texto no lo dice, la supuesta implicación es que algo inteligente regresa al Eterno en el momento de la muerte. Los defensores del alma externa razonan que cuando el cuerpo y el espíritu se separan, el espíritu de Ruach regresa al Eterno que lo dio. La palabra hebrea Ruach significa viento o aliento. Observe cómo se traduce esta palabra unos versículos antes. Así como no sabes el camino del viento, Ruach, o cómo se forma el cuerpo en el vientre de una madre, así no puedes entender la obra del Eterno, el hacedor de todas las cosas. Eclesiastés 11:5. El Ruach de los justos, así como el Ruach de los malvados, regresa al Eterno al morir. El texto es claro en este punto. El aliento de vida es un don del Todopoderoso a todas las personas al nacer, y el aliento de vida, el Ruach, regresa al Eterno que lo dio cuando morimos, independientemente de nuestra conducta moral. El uso que hace Job de la palabra Ruach ayuda a aclarar aún más el significado. Dice: mientras tenga vida dentro de mí y el aliento Ruach del Eterno en mi nariz, mis labios no hablarán mentira. Job 27, versículos 3 y 4. Una traducción poco refinada del comentario de Job podría decir: mientras tenga vida dentro de mí y el aliento del Todopoderoso en mi nariz, mis labios no hablarán mentira. Ni Salomón ni Job usaron la palabra Ruach para referirse a un espíritu consciente que vagaba por los cielos. El rey David también sabía que la muerte ponía fin a la conciencia. Dijo: no confiéis en los príncipes ni en los hombres mortales que no pueden salvar. Cuando su espíritu, el Nefesh, se va, vuelven a la tierra, en ese momento sus planes se desvanecen. Salmo 146, versículos 3 y 4. La palabra hebrea Nefesh también significa aliento. Esta palabra se usa muchas veces en la Biblia para describir el aliento de los seres vivos. Observe: entonces el Señor Todopoderoso formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, Nefesh, de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. En cuanto al diluvio, la Biblia dice: todo lo que tenía aliento de vida, Nefesh, en su nariz sobre la tierra seca murió. Génesis 7:22. El rey David creía que los muertos estaban en sus tumbas y no en el cielo abandonado al Señor. Él dijo: no son los muertos los que alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Somos nosotros los vivos los que alabamos al Señor. Salmo 115, versículo 17-18. El apóstol Pedro también confirmó este punto. En el día de Pentecostés habló acerca del rey David diciendo: hermano, puedo decirles con confianza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está aquí hasta el día de hoy, porque David no ascendió al cielo. Hebreos 2:29 y versículo 34. Salomón no deja lugar a dudas sobre este tema. Explica muy claramente el estado del hombre en la muerte. Dice que los muertos no saben nada de lo que ocurre en la tierra. Escribe: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa y hasta su memoria ha sido olvidada. Hace tiempo que se acabaron su amor, su odio y su celo. Nunca más tendrán parte en nada de lo que suceda bajo el sol. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Jesús llamó a la muerte sueño. Muchos cristianos no entienden correctamente la condición del hombre en la muerte. En el Nuevo Testamento 13 veces se llama a la muerte dormir. Hay dos razones para esto. Primero, la muerte es en realidad como un sueño. Juan 11:11-14. No hay conciencia en la muerte durante una buena noche de sueño. Segundo, la primera muerte es temporal, así como el sueño es temporal, mientras que la segunda muerte dura para siempre. Cuando murió Lázaro, el hermano de María y Marta, Jesús se refirió a la muerte de Lázaro como un sueño. Juan 11. ¿Por qué se refirió Jesús a Lázaro como un no dormido? Por una razón obvia.
La muerte que experimentó Lázaro fue temporal, al igual que lo es el sueño. Cuando dormimos profundamente no somos conscientes de lo que nos rodea. Sin embargo, el sueño no dura para siempre. Piensa en la resurrección como un poderoso despertar. Toda persona que vive y muere volverá a vivir y el Eterno despertará de su sueño a todo aquel que muera en una de dos resurrecciones. La Biblia indica que hay dos resurrecciones, una para los santos y otra para los malvados. La primera resurrección ocurre en la segunda venida. Esto significa que habrá un juicio de los seres humanos antes de la segunda venida, porque Jesús decidirá quién es justo y quién no antes de que Él venga. Por lo tanto, aquellos que sean juzgados como justos serán resucitados en la segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4:16. Las personas juzgadas como malvadas serán resucitadas al final del milenio. Apocalipsis 20, versículo 5. Este es un punto crítico. La muerte natural, la primera muerte, no es la pena por el pecado. La muerte natural es consecuencia de la separación del árbol de la vida. Sin embargo, la pena por el pecado es la muerte por ejecución y el Eterno aplicará la pena por el pecado al final del milenio. Apocalipsis 20, 14 y 15. Una vez que se entiendan las distinciones entre las dos muertes, queda claro por qué nadie podría estar ardiendo en el infierno en este momento. La segunda muerte por ejecución no se ha implementado. El castigo por el pecado no se ha impuesto a nadie excepto a Jesús, y eso sucedió cuando murió en el Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz, sufrió el castigo por nuestros pecados, es decir, la muerte por ejecución. ¿Predicó Jesús a los espíritus del infierno? Una pregunta. El siguiente texto se ofrece a veces como prueba de que Jesús predicó a las almas de los muertos después de morir en la cruz. Primera de Pedro 3, 18 al 20 dice, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos al eterno. Murió en la carne, pero vivificó en espíritu. Por medio de él también fue y predicó a los espíritus encarcelados y que desobedecieron en otro tiempo, cuando el Eterno esperaba con paciencia en los días de Noé, mientras se construía el arca. Predicó eso a los espíritus antediluvianos después de morir en la cruz. Sí lo hizo. ¿Qué les ofreció? ¿Les concedió Jesús el perdón por su rebelión o les señaló con el dedo divino y les dijo el infierno eterno? ¿Es la recompensa que merecéis, viles incrédulos? ¿Posible escapar del infierno después de haber sido enviado allí? ¿Liberó Jesús a algunos rehenes del infierno? Si es así, ¿dónde están las pruebas? Dado que se cree que el infierno es la peor cámara de tortura jamás concebida, el arrepentimiento surgiría de un corazón contrito o un pecador carbonizado diría algo para aliviar su angustia. Aunque la mayoría de los cristianos creen que el alma permanece viva después de la muerte, generalmente rechazan la teoría de la segunda oportunidad para la salvación después de la muerte, creyendo que los asuntos relacionados con esta recompensa eterna se determinan durante nuestra vida presente en la tierra. Entonces, ¿qué dice Pedro en este texto? Pedro enseña que Jesús fue traído a la vida por el mismo Espíritu Santo que intentó hacer que los antediluvianos volvieran a la razón antes del diluvio. Observe lo que el Señor le dijo a Noé en Génesis 6:3. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que es posible que una persona esté físicamente viva pero espiritualmente muerta. Romanos 8:10. Pedro dice, Jesús fue condenado a muerte físicamente en el cuerpo, pero vivificado por el mismo espíritu que trató de salvar a los antediluvianos. Los antediluvianos, a causa de su decadencia y rebelión contra el Eterno, estaban muertos al espíritu. Como no quisieron permitir que el espíritu los condujera el arca, se ahogaron cuando llegó el diluvio. El contexto de 1 3 y 4 muestra que Pedro no está diciendo que Jesús predicó a los antediluvianos encarcelados durante el tiempo que estuvo muerto. De hecho, en los versículos que siguen, Pedro da un giro de 180 grados al decir que las personas que están vivas en el espíritu están muertas al libertinaje, la lujuria, la borrachera, la orgía, la jueres y la idolatría, las mismas condiciones que causaron la destrucción de los antediluvianos. Pedro concluye diciendo, a ellos que han muerto en el Espíritu Santo, les parece extraño que ustedes no se sumerjan con ellos en el mismo torrente de desilusión y los insultan, pero ellos tendrán que dar cuenta a aquel que está listo para jugar a los vivos y a los muertos. Por eso también a los que han muerto, a los asuntos espirituales, se les predicó el evangelio para que sean juzgados según los hombres en cuanto al cuerpo, pero cambien su camino y vivan según Dios en cuanto al espíritu. Primera de Pedro 4 al 6. Bueno, hasta aquí hemos llegado a esta primera parte. La voy a hacer en dos partes para que sea amena y usted pueda recibir mucho conocimiento de este pequeño mensaje.
Sin embargo, pues, le anticipo que al estar estudiando sobre este tema, me ha traído mucha bendición y agradecimiento al Señor por su misericordia, porque Él es amor y ha proveído para nosotros un escape a la muerte eterna. O sea que cuando el hombre es separado es destruido, sus memorias no son recordadas ya más. Así que hermanos y amigos que están en las iglesias cristianas, les exijo que ustedes puedan razonar más y cuando vayan a enterrar uno de tus miembros de tu congregación, digan, duerme, está esperando resurrección y la primera. Así como yo hablo acerca de mis padres, de mis familiares que murieron en Cristo, de mis hermanitos que murieron pequeños, puedo decir que el día de la resurrección, en la primera resurrección, si yo estoy todavía vivo durante la gran tribulación y sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, verán a mis seres queridos y los abrazaré con gozo y alegría y lloraré. Lloraré de alegría. Eso les digo yo a ustedes, cuando entierran a un muerto, no crean que ya no va a descansar. Una persona que tiene cáncer, una persona que tiene una enfermedad mortal, que está sufriendo cada día, que usted sufre al verlo, sus seres queridos, sus padres, sus hermanos. Gracias, Señor, porque ya los llevaste y los tienes esperando la resurrección. Su cuerpo se desintegra, su espíritu regresa al Creador, pero cuando Él venga, les va a dar un nuevo cuerpo, una nueva vida, un nuevo espíritu y serán los que reinaremos en Cristo por toda la eternidad. Bueno, hasta el siguiente tema. Es el mismo tema, pero es la segunda parte. Y espero que ustedes estén llenos de bendición y que la presencia del Señor esté en su hogar, ¿verdad? Cada día, que usted le dé gracias a Dios cada día por lo que el Señor le ha dado de forma de crear trabajo, de forma de ayudar con su dinero, de forma de administrarse. Que le dé gracias al Señor por los talentos maravillosos que ha recibido para permanecer en el Señor y estar pendiente de su venida. Les amo en Cristo, que la bendición de Él estén ahí para siempre y con usted hasta que el Señor nos llame. Bye bye. Les amo.